Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo soy Ada Menéndez. No sé si alguien me conocerá ya de algún otro taller, no sé si, bueno, porque he dado otros talleres en las armas y en otros lugares, bibliotecas y demás. Así que no sé si alguien ya me conocerá o no. Si alguien me conoce, bueno, pues que me lo recuerde por si acaso. Pero bueno, y si no, pues nada, como os digo, bueno, yo gestiono la Escuela de Escritura Creativa, el Laboratorio de Sueños, que está en la calle de San Pablo número 12. Y bueno, llevo con la escuela ahí, pues justamente ahora en mayo voy a hacer 3 añitos. Así que, pues bueno, es un proyecto más o menos nuevo, pero ya no tan nuevo, ¿no? Porque ya llevo 3 años ahí con la escuela y bueno, sobre todo doy talleres, pues bueno, para todas las edades, tanto para pequeñitos y adolescentes como para personas adultas. Y bueno, pues en bibliotecas, institutos, en fin, en distintas instituciones y luego mi propia aula que tengo en la calle San Pablo. Y bueno, y por contaros un poquito más de mí, pues bueno, yo también provengo del mundo de la literatura, o sea, soy escritora, tengo varios libros publicados, sobre todo de poesía, aunque también tengo de narrativa publicado cositas, y bueno, y algún premio de estos literarios por ahí bueno, que he ganado, he sido finalista, bueno, por contaros un poco así mi trayectoria, ¿no? Y, y bueno, y escribo desde muy pequeñita y en fin, siempre he estado relacionada con el mundo de la comunicación, sobre todo la parte de comunicación escrita. Y este taller, el taller que vamos a tener esta tarde, pues bueno, es un taller que es de iniciación, o sea que es para personas que tengáis o no experiencia previa, ¿de acuerdo? O sea que está pensado justamente para que todo el mundo escriba o no escriba o se dedica a eso o no se dedica a ello, pues que bueno, que sea un taller adaptado a todas las personas y sobre todo me interesa mucho que sea muy práctico. Mi intención es no dar mucho la chapa, sino que hagamos algo práctico, o sea, que os voy a hacer escribir, así que espero que tengáis a mano por ahí, que se me olvidó de comentarlo, un cuaderno y boli, o no sé si hay gente incluso que escribirá directamente en el ordenador, pero que sepáis que voy a haceros escribir, ¿vale? Y os animaré a leer, claro, los ejercicios que escribamos. Y bueno, había pensado justamente en una dinámica de presentación para conocernos un poco, pero claro, la dinámica funcionaba con las cámaras, porque consistía en encender la cámara si las respuestas sí y en apagarlas si las respuestas no. Pero como veo que hay gente que no se va a conectar con cámara, pues claro, la dinámica se va a quedar un poco así a medias. Así que lo que voy a hacer, como no somos tampoco muchos, pues si os parece así, muy rápidamente os animo a que cada uno, a que cada una digáis vuestro nombre, aunque sea solamente con el audio, digáis vuestro nombre y bueno, si queréis decir, por ejemplo, yo qué sé, sí, qué relación tenéis con el mundo de la comunicación, si gestionáis algún tipo de red social o de página web o si tenéis no sé, si tenéis un oficio relacionado con la comunicación o no, no sé, no tengo ni idea, pues si lo queréis comentar así rápidamente para yo hacerme así una idea un poquito del perfil general, pues fenomenal. Así que bueno, pues nada, que si os queréis ir presentando, por favor, así rápidamente para no demorar mucho. Venga, ¿quién quiere empezar a hablar? ¿Podéis hablar? Hola, no sé si me escucháis. Sí. Vale. Hola, bueno, mi nombre es Blanca, yo estudié periodismo, así que estoy de alguna manera relacionada con la comunicación. He trabajado en otros ámbitos, pero siempre he intentado seguir ligada a la comunicación y ahora lo que estoy haciendo es dándole forma un poco a mi proyecto de organización de eventos. Y bueno, pues eso, la creatividad para mí es súper importante, me está acompañando durante toda mi vida y quiero que me siga acompañando, así que bueno, eso es un poco mi presentación. Bueno, muy bien, Blanca. Venga, ¿quién más? Hola, mi nombre es Juan. Yo me dedico, bueno, en parte de mi actividad al tema de comunicación. También escribo pues desde hace mucho tiempo y tengo alguna cosita publicada y también doy formación. Y bueno, pues quería aprender otros enfoques y otras perspectivas que creo que puede ser interesante. Muy bien, Juan. ¿Quién más? ¿Alguien más anima a presentarse? Hola, soy María José y no me funciona la cámara. Hola, María Y, José. y a mí me atrajo mucho el título del taller, Comunica tus ideas con creatividad, y, y quiero aprender, fundamentalmente. Muy bien, María José.
Hola, yo soy Begoña Cabanés, trabajo como docente y luego tengo una consultoría empresarial sobre sostenibilidad. Y me atrajo el título y como estoy montando la página web y revisando los perfiles en redes sociales, por ver un poco, establecer una estrategia de publicación y ver cómo comunicarme. Muy bien, Begoña. Hola, yo soy Tony Sánchez, mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Me llamó mucho la atención el título y creo que me puede venir muy bien tanto para temas personales como de voluntariado. Y aquí estoy. Muy bien, Tony, gracias. Cristina, que ibas a hablar, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Me Listo. llamo Cristina Castejón. También me dedico un poco al mundo de la comunicación y me gusta mucho todo lo relativo a la redacción y me fascina todo el mundo de la creatividad. Ahora estoy metida un poco en el cambio de mi página web, o sea que todas las ideas creativas y geniales que nos des y se creen en este curso me vendrán genial. Muy bien. ¿Alguien más se anima a presentarse? Hola, bueno, buenas mira. tardes. Sí. ¿Se me oye? Sí, Elisa. Sí, me llamo Elisa, mi actividad no tiene nada que ver con el tema de la comunicación, pero es algo que me llamaba mucho la atención y el título era muy atractivo y entonces decidí inscribirme a esta sesión. Muy bien, Elisa. También veo en el chat que se han presentado Bea y Begoña, que también han dejado su presentación escrita en el chat. Podéis visualizar el chat, ¿vale? Por si queréis leer lo que están comentando las compañeras. Que por lo que veo, por ejemplo, Begoña es fotógrafa, Judy viene del mundo de marketing también, Bea también de redes sociales. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Presentarse. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Natalia. Estoy actualmente haciendo el máster de recursos humanos de UNISAR y estoy en mi TFM, que es un poco, va relacionado sobre uso de medios digitales para los procesos de recursos humanos y también como para encontrar un poco de inspiración y creatividad para elaborar el proyecto. Muy bien, Natalia, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, veo que hay gente que se está presentando a través del chat. Elena, por ejemplo, dice que es tatuadora, me encanta, me fascina. Yo estoy llena de tatuajes, Elena. Y también publica redes sociales, gestiona su web. Vale, sí, yo me imagino que, bueno, no sé si todas las que estamos, pero me imagino que muchas de las que estamos aquí en el taller, supongo que de una forma u otra nos relacionamos a través de la comunicación escrita o bien porque gestionamos redes sociales, página web o directamente por nuestros negocios, que me imagino que estaremos aquí varios emprendedores. Y si no, incluso también como comentó, no sé si fue Tony o no me acuerdo ahora, que también a nivel personal, ¿no? Aunque no tengáis a lo mejor esa inquietud profesional, pero bueno, a nivel personal, la escritura, pues bueno, también puede ser algo que tengamos en común, todas las que estamos aquí. Vale, ¿alguien más quiere presentarse o decir algo? Es que también estoy leyendo el chat, porque como hay gente que se está ahí presentando al chat, mira, Abraham también dice que es aficionado a la fotografía, que tiene un blog, Marina que viene del semillero de ideas con un proyecto de tienda, qué bonito. La verdad es que me encantan estos encuentros porque yo creo que todas las personas que soléis venir a estos eventos hacéis cosas súper interesantes, súper chulas. A ver si pronto podemos vernos personalmente en vuestros proyectos o en algún taller o algo, porque a mí me encanta esto, ¿no? El conocer otras personas que soléis hacer cosas súper interesantes, la verdad. Vale, bueno, pues si alguien más quiere comentar algo, presentarse. ¿Todo el mundo se da por presentado? ¿Sí? Vale, bueno, pues casi todos tenéis el micrófono cerrado, pero bueno, a mí me gusta mucho interactuar con la gente, ¿vale? Entonces,
Si en algún momento queréis activaros el micrófono para intervenir, preguntarme algo, consultarme algo o aportar algo, vamos, podéis hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Por mi parte, no hace falta ni que pidáis la palabra. Si vemos que sois muchas personas que a la vez quieren hablar, pues bueno, hay una función si pinchas en participantes, hay una función que os permite levantar la mano. Y si no, en reacciones también hay un simbolito que es como el de aplaudir, que lo acabo de poner yo, si lo veis, que, en fin, que me puede dar a mí un indicativo visual de que queréis hablar, ¿vale? Y si no, pues directamente activáis el micrófono y habláis y ya está, ¿de acuerdo? Que yo para eso me gusta, es que si no me siento como muy sola. Si no oigo nada de nada es como que me siento un poco sola. Vale, pues bueno, como os digo, es un taller de iniciación. Entonces, mi idea con el taller de esta tarde es, pues bueno, comunicaros unos conceptos como básicos fundamentales a la hora de la escritura creativa. Que bueno, la escritura creativa, digamos que es ese lenguaje que escapa de la formalidad, ¿no? Podríamos considerarlo incluso como literatura, ¿no? Es decir, es ese lenguaje que no está dentro de la formalidad de, pues yo qué sé, no consiste en escribir una carta al ayuntamiento, ¿vale? O un formulario, sino todo lo contrario, ¿no? Es justamente crear un texto con creatividad y con cierto ingenio para poder comunicarnos. Entonces, pues hoy hablaremos un poquito de la estructura de lo que es un texto narrativo, que es la estructura que nos sirve, por ejemplo, para aquellas personas que tengáis como afición escribir, pues yo qué sé, relatos o novelas, etcétera, pero también incluso para, por ejemplo, postear en una página web. Yo, por ejemplo, que gestiono tanto mis redes sociales como mi propia página web, la gestiono yo enteramente y posteo constantemente, ¿no? Entonces, al final la estructura de un texto siempre es la misma estructura, ¿no? Es la estructura clásica de los 3 actos, lo que pasa que lo adaptamos un poco a la comunicación que queramos realizar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un post para la página web y queremos, por ejemplo, pues no sé, comunicar un servicio o un producto que tengamos, pues bueno, también hay que contar también la historia de ese producto o de ese servicio de alguna forma, ¿no? Y la estructura pues al final va a ser un poco la clásica, ¿no? Entonces veremos un poquito eso y también lo que es el concepto de lugares comunes, que para mí es fundamental, sobre todo, fíjate, en las redes sociales, ¿no? Quienes gestionan redes sociales, yo que sigo, aparte de que gestiono mis redes sociales, también soy seguidora de muchas redes sociales. Y yo, por ejemplo, el concepto de lugar común para mí es muy importante, ¿no? Para mí, el que se postee algo sin lugares comunes, para mí ya es un indicativo de que detrás hay una persona que se sabe comunicar muy bien, ¿no? Que sabe comunicar muy bien y que tiene ingenio y que tiene creatividad, con lo cual también vamos a ver eso en el taller. Y luego también mi intención es que hagamos ejercicios prácticos de creativos, ¿vale? De técnicas de creatividad que os pueden servir tanto para crear textos como incluso, de hecho hay algunos ejercicios que incluso se utilizan mucho en el mundo del marketing, de la publicidad, para crear campañas de comunicación y demás, ¿no? Así que, pues bueno, esa es un poco mi intención. Entonces, si os parece, me gustaría empezar primero hablando del concepto de lugares comunes. No sé si hay alguien aquí en la sala que sepa lo que es ese concepto o le suene. ¿Alguien conoce el concepto de lugar común? ¿Qué es un lugar común? Refiriéndose a la comunicación. Si alguien lo conoce, puede hablar, ¿eh? ¿Cristina? A mí me resulta, pero no creo que, no sé si es eso, como los tópicos. Cuando alguien habla de lugares comunes, puede ser como cosas que todo el mundo tiene ya su opinión marcada o cosas muy típicas que se comentan, no lo sé, cosas que no son muy originales, pero no sé si es eso. Sí, pues sí, efectivamente, en eso consiste un lugar común, efectivamente. Son expresiones ya muy utilizadas, por eso se llaman lugares comunes. De hecho, es un concepto que, en fin, que utilizamos en la comunicación escrita a todos los niveles, sea una comunicación escrita, como os digo, de una página web o de una red social, pero incluso en literatura, por ejemplo, de narrativa, poesía, etcétera. O sea, el lugar común es un concepto del que tenemos que salir huyendo, hay que escapar del lugar común, porque justamente es lo que acabas de contar, Cristina. Son expresiones muy machacadas, muy manidas, muy utilizadas. De hecho, son expresiones que no inventamos nosotras o nosotros, ¿vale? Por eso denotan
cierta falta de ingenio o de creatividad, porque son expresiones que ya están inventadas, ¿vale? Entonces es muy importante intentar no utilizar lugares comunes, sino inventar y crear expresiones propias que expresen lo mismo, pero que sean propias, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, a mí me ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy seguidora de muchas redes sociales, por ejemplo, os voy a poner de ejemplo la red social de la Biblioteca Pública de Teruel, tiene una community manager maravillosa, que tiene muchísimo sentido del humor, gestiona muy bien la red social, sobre todo su Facebook, porque, bueno, aparte de colgar noticias de la propia biblioteca, pues también cuelga muchas noticias relacionadas con el sector cultural o literario, pero que también se nutre de otros contenidos, y eso es muy interesante. Y luego, además tiene sentido del humor, porque comparte contenido que despierta una sonrisa o una risa, pero sobre todo denota mucha creatividad e ingenio esa persona. Y no sé quién es, no conozco a esa persona, o sea, no sé quién es la community manager o el community manager de esa biblioteca, pero desde luego sé que es una persona que tiene ingenio, porque no utiliza lugares comunes. O sea, todos sus posts siempre se nota perfectamente que el contenido que escribe, que crea, es propio, no tira de lugares comunes, ¿no? En cambio, otras redes sociales, pues sí que sí que ves que a veces se cuela por ahí un lugar común, ¿no? Entonces, bueno, ese es el peligro del lugar común, que si los usamos, denota esa falta de ingenio, pero ya no solamente en personas que tengan una consciencia de que es un lugar común, sino que aunque tú no tengas ni idea de lo que es un lugar común, pues bueno, siempre vas a provocar mucho menos a través del lugar común que si tienes una expresión propia. Es decir, si te expresas con tus propias palabras y con una expresión tuya propia que tú hayas creado, siempre va a tener mucha más fuerza que el lugar común. ¿Por qué? Porque el lugar común, justamente al ser tan común, es decir, al haberlo escuchado tantísimas veces, es como que pierde contenido, pierde significado, se queda vacío de contenido, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, es como eso como cuando te dicen te quiero todos los días, ¿no? Si te dicen te quiero todos los días, en cualquier momento, pásame la mantequilla, cariño, te quiero, ¿qué tal has comido hoy? Te quiero. Llega un momento que ya casi como que oyes llover, ¿no? Es como que no. En cambio, si en vez de decírtelo así, de repente aparece, yo qué sé, una bandeja con tu pastel favorito y con una carta que diga, hoy, yo qué sé, hoy tienes los ojos más grandes que nunca, ese te quiero tiene mucho más poder, ¿me explico? ¿No? Porque es la primera vez que te lo dicen así, entonces te va a provocar muchísimas más sensaciones y va a tener mucho más significado para ti que ese lugar común que has escuchado 1.000.000 de veces y que de tanto escucharlo llega un momento que casi ni te sorprende, ¿no? Y ese es el gran peligro de los lugares comunes. Entonces, cuando estés posteando redes sociales o creando contenido para la página web, o sencillamente escribiendo un texto, un relato, lo que sea, a ver, lo natural es que os salga el lugar común, ¿vale? O sea, tampoco hay que obsesionarse, es decir, si en tu primer borrador ves que hay lugares comunes, o sea, no pasa nada, o sea, no te sientas mal por ello, porque es natural que salgan los lugares comunes. ¿Por qué? Porque nuestro día a día, nuestra comunicación diaria, sobre todo la oral, está repletísima de lugares comunes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eso es un lugar común. ¿Qué tiempo hace más agradable? Son lugares comunes, ¿no? Entonces, claro, en nuestro día a día hablamos constantemente con lugares comunes. Por lo tanto, es muy natural y muy instintivo que nos salgan. Lo que tenemos que hacer es, cuando estemos repasando, corrigiendo o revisando ese texto que hemos escrito, lo que tenemos que hacer es, en ese momento del repaso, de la revisión, es justamente localizar qué lugares comunes hemos escrito y sustituirlos. Puede ocurrir de todo, que a lo mejor eliminas el lugar común y no hace falta ni siquiera sustituirlo. ¿Por qué? Porque también tenemos una tendencia natural a utilizar muchas más palabras de las que necesitamos. Es una tendencia natural, sobre todo las personas que somos comunicadoras, que nos gusta la comunicación, tenemos una tendencia natural de utilizar el doble de palabras de las que hacen falta. Y muchas veces ese lugar común lo eliminas y te das cuenta de que es que realmente no te hace falta sustituirlo por ninguna otra expresión, porque el texto funciona incluso hasta mejor con menos palabras, ¿no? En cambio, en otras ocasiones sí que tendrás que sustituir el lugar común por otra expresión.
claro, ahí ya viene la dificultad, porque tendrás que inventar tu propia expresión con tus propias palabras que signifique y exprese lo mismo que ese lugar común. Claro, eso te va a llevar un ratito más, ¿vale? En vez de crear un texto en 3 minutos, pues a lo mejor necesitas 6 minutos para el texto, ¿vale? Porque, claro, el crear un texto con expresiones propias, pues bueno, lógicamente siempre te va a llevar un poquito más de trabajo. También ya luego dependiendo de la destreza de la persona y de, en fin, y del ingenio en particular, pues bueno, hay gente que tiene más facilidad que otras personas, pero bueno, en cualquier caso, siempre va a ser más, siempre nos va a llevar más tiempo escribir sin lugares comunes, ¿no? Entonces el lugar común, como os digo, se puede o bien eliminar o bien sustituir por una expresión propia, buscando sinónimos. A veces es tan sencillo como simplemente buscar un sinónimo y ya está. O sea que tampoco estoy hablando tampoco hace falta descubrir de repente la Coca-Cola, ¿no? Sino que a lo mejor simplemente es buscando un sinónimo que digamos que de alguna forma rompa ese lugar común, ¿no? Por lo tanto, cuando estéis creando textos, sean textos breves o largos, o sean para una red social, o sea para una web, o sea para lo que sea, tenéis que tener muy en cuenta lo de los lugares comunes, ¿vale? Porque es algo que le vacía mucho de significado y de contenido al texto, y sobre todo corremos ese peligro, que denotarían en el lector, en el oyente, denotaría esa falta de ingenio, ¿no? Entonces, mira, voy a compartir pantalla, porque así os pongo un ejemplo de lo que es de un texto con lugares comunes. Dame un segundito que lo abro el archivo. Vale, podéis ver el texto. Sí, ¿no? Me hacéis una indicación si queréis. Vale, pues ahí tenemos un texto breve lleno de lugares comunes, ¿vale? Entonces, me gustaría que lo leyerais y de alguna forma tomarais nota de qué expresiones creéis que son lugares comunes, porque luego os daré la solución y así podréis comprobar, digamos que la solución, por decirlo de alguna forma, ¿no? Voy a leer el texto en voz alta. Un hombre atormentado por su pasado ha perdido a su adorable esposa y trata de aferrarse a sus recuerdos a la tenue luz de una vela. Con la mirada fija en un punto indefinido y el paso vacilante, deambula de un lado a otro de su casa, ahora fría como una tumba, tratando de no caer en la más absoluta locura. Bueno, este texto está lleno de lugares comunes, ¿vale? Entonces, tampoco se trata de que de repente... O sea, no se trata de adivinar todos, pero bueno, pensad cuáles pensáis que son lugares comunes y así luego con la solución lo cotejamos. Podéis tomar nota de algún lugar común que veáis así como muy evidente. Algunos son muy evidentes, otros quizás son menos evidentes, porque luego eso también pasa mucho con los lugares comunes, que algunos son muy claros y evidentes y que vemos enseguida, y luego hay otros lugares comunes que incluso diría que pueden ser hasta incluso negociables. Es decir, que a lo mejor una expresión para mí es un lugar común, pero a lo mejor para ti no. ¿Por qué? Pues dependerá mucho de las referencias que tengamos literarias literarias, ¿no? De todas las referencias que tengamos de comunicación, porque a lo mejor una expresión para mí es un lugar común claro, pues porque a lo mejor, yo qué sé, lo he leído en otras ocasiones, pero a lo mejor si coincide que tú no has leído esos textos que yo he leído, pues a lo mejor para ti no es un lugar común tan claro, ¿no? Es decir, que hay lugares comunes muy evidentes, innegociables, pero luego hay otros que podríamos incluso negociar, ¿no? Y luego también hay algunas expresiones que no son lugares comunes en sí mismos, pero pueden recordar a un lugar común, ¿vale? Que entonces para mí personalmente también sería un lugar común. Es decir, si una expresión no es un lugar común, pero me recuerda a otra que sí que lo es, pues yo procuro corregirla igualmente, porque cuanto más propio y personal resulte el texto, pues mucho mejor, ¿no? Por eso os digo que hay lugares comunes que son muy fáciles de detectar y luego hay otros que no son tan fáciles de detectar. De hecho, un consejo que os doy también, incluso, sobre todo cuando estéis creando un texto
a lo mejor para una red social no, pero si por ejemplo es para un artículo en un medio de comunicación o en una página web, etcétera, o algo que queráis publicar, siempre es bueno también que busquéis justamente lo que llamamos un lector cero, es decir, una persona de vuestra confianza que lea vuestro texto y os dé su opinión sincera, constructiva. ¿Por qué? Porque hay lugares comunes, como os digo, que a lo mejor para ti no son tan evidentes, pero ese texto se lo das a leer a otra persona y sí que encuentra ese lugar común, ¿no? Aparte de otros supuestos errores que a lo mejor tengamos, ¿no? Entonces siempre es bueno también que busquéis lectores cero que os ayuden a localizar esos puntos flacos del texto. Vale, más o menos lo habéis podido leer todos, todas, de acuerdo. Pues ahora os voy a poner, digamos que la solución. ¿Podéis ver otro texto que tengo? ¿Otro PDF? A ver, esperad, porque voy a compartir el otro que no sé cómo va. A ver aquí. Vale. Ahí. Lo podéis ver, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que está en negrita subrayado son los lugares comunes. ¿Habéis podido localizar alguno de estos? ¿Los teníais localizados? ¿Hay alguno en particular que no tuvierais localizado y que os haya sorprendido que sea un lugar común? ¿O que no haya coincidido con los que habéis localizado? Pues habladme, decidme algo. ¿Habíais acertado todos? No me lo creo. Elisa, ¿qué estás diciendo que no con la cabeza? A ver, habla. El micrófono, el micrófono. Los tres primeros, vamos, lo de atormentado por su pasado, adorable esposa y aferrarse a recuerdos, eso sí que eran evidentes, pero, por ejemplo, la mirada fija en un punto indefinido podía ser justo lo contrario, la mirada fija en un punto definido. Entonces, en ese tenía dudas. Sí. Sí, es lo que os decía, ¿no? Que hay lugares comunes que son muy evidentes y muy claros y luego hay otros que nos puede hacer dudar un poquito, ¿no? Por ejemplo, para mí sí que es lugar común, mirada fija en un punto indefinido, porque bueno, es un tipo de expresión como muy escuchada sobre todo en textos poéticos o en textos así como muy de esa literatura clásica, ¿no? Es como lo de perder la mirada en el horizonte, ¿no? Este tipo de expresiones, ¿no? Y tenía la mirada en el horizonte, ¿no? Pues son, ¿me entendéis? ¿No? Son esas expresiones, son lugares comunes que, además, como os decía, que hay lugares comunes que recuerdan a otros lugares comunes, ¿no? Entonces, esta en particular, por ejemplo, es un poco de ese tipo, ¿no? O lo de fría como una tumba, ¿no? Ese tipo de, ese símil lo hemos escuchado un millón de veces, frío como el mármol, frío como una tumba, ¿no? Son lugares comunes. Paso vacilante, deambular de un lado a otro, caer en la absoluta locura. ¿Veis por dónde voy, no? Que son expresiones, pues bueno, que no nos hemos inventado esta tarde aquí, ¿de acuerdo? Es el problema de este texto, es decir, ¿el texto técnicamente está bien escrito? Sí. ¿Se entiende el mensaje? También. ¿Tiene ingenio? No. ¿Entendéis? Es decir, que cuando nos comunicamos, no solamente, o sea, hay que cumplir muchos objetivos. Uno de ellos es transmitir bien el mensaje, 2, que sea comprensible, 3, que tenga una buena forma, una calidad gramatical, etcétera, pero sobre todo yo creo, y más si nos dedicamos a la comunicación, que sean textos ingeniosos, ¿no? Que denoten creatividad, que denoten ingenio, que sean originales y que sorprendan, porque de hecho, cuanto más ingenioso sea el texto, más va a sorprender y por lo tanto el mensaje mejor va a llegar al oyente o al lector y es decir, que todos los anteriores objetivos se van a cumplir mucho mejor si el texto tiene ingenio.
¿entendéis? En cambio, si el texto no tiene ingenio, pues bueno, cumplirá los objetivos, pero digamos que con un 5 raspado, ¿no? En cambio, si el texto es ingenioso, pues pasarás el texto con nota alta, que yo creo que es un poco la diferencia. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, seguir la red social de la biblioteca esta que os contaba de Teruel, porque aparte de que esa community manager es, digo esa porque intuyo que es una mujer, no me preguntéis por qué, pero siempre he pensado que es una mujer, pues es una persona muy divertida que me entretiene mucho en la red social y sobre todo que me maravilla su ingenio, ¿no? Entonces, bueno, le presto mucha más atención a esa red social que a lo mejor a otras. Pues a mí ya me ha ganado como seguidora, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, si gestionáis redes sociales o lo que os contaba, posteáis en la página web o en el blog, pues bueno, el tema de los lugares comunes tiene mucha más importancia de la que podríamos pensar, ¿vale? Claro, lugares comunes, como os decía antes, pues son clichés también, muletillas, frases hechas. En literatura, yo que doy talleres literarios, si por ejemplo escribís un relato o una novela, ficción, el lugar común solo tiene cabida solamente en el diálogo. ¿Por qué? Porque en los diálogos los personajes hablan con su propia voz y tienen que ser muy naturales. Es decir, el diálogo de un relato, de una novela, tiene que ser creíble, tiene que ser natural, tiene que tener verosimilitud, ¿no? Entonces, a un personaje en el diálogo, como está hablando el personaje con su propia voz, con sus palabras, ahí sí que podemos poner lugares comunes. Tu personaje puede hablar con lugares comunes, porque en la vida real las personas hablamos con lugares comunes, ¿no? Pero exceptuando esa parte de los diálogos, en el resto del texto no deberíamos de tener nunca lugares comunes. ¿De acuerdo? Vale, preguntas o queréis comentar algo al respecto de los lugares comunes antes de pasar a otra cosa. No sé si en el chat, a ver, voy a mirar. A ver si en el chat alguien tiene alguna pregunta, algo. Ah, mira, estaban diciendo por aquí, aferrarse a su pasado, decía María José, efectivamente. Muy bien. Vale, ¿alguna pregunta o algo queréis comentar? Venga, que me gusta que habléis, que si no me siento muy solita. ¿Cómo habéis visto el texto? ¿Os resultó evidente que tenía esos lugares comunes? Sí, hay muchos que eran bastante... Perdón. Didi, Cristina, perdón. Yo, no, por favor. Bueno, una preguntada. Los lugares comunes, desde luego, son un rollo, ¿no? Para la comunicación, por lo que dices, Sí. ¿no? Son clichés. Pero mi duda es, también hay una frontera un poco ahí. El lugar común a veces puede ayudarte a conectar con alguien, porque todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces es difícil. Sí. O sea, en este texto yo he visto claro los lugares comunes, pero digo, ostras, pero hay veces que hay que echar mano de esos lugares comunes porque nos ayudan a conectar de alguna forma, ¿no? Pues Es mira, una reflexión, ahí sí, lo dejo. No, y es una buena reflexión. De hecho, sale mucho en los talleres e incluso yo misma he hecho esa reflexión muchas veces, porque como os digo, yo también gestiono mis redes sociales y esa reflexión también me la hago yo muchas veces, ¿no? Pero fíjate, yo después de muchísimo reflexionar te diría que la respuesta es no, y te cuento. Porque efectivamente el lugar común nos permite conectar rápidamente con los lectores o oyentes. ¿Por qué? Porque el lugar común, como es una expresión tan escuchada y conocida, claro, te conecta automáticamente, ¿no? Pero es una conexión, digamos, que de débil señal, ¿no? Es como la señal del wifi, ¿no? Tendría una señal débil. En cambio, si sustituyes esa expresión con tus propias palabras y te la curras un poco, es decir, le dedicas un poquito de tiempo a buscar una expresión que sea lo más, pues bueno, ingeniosa posible o acertada posible, no solamente consigues el mismo efecto de conectar, sino que la conexión va a ser mucho mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, gestiono mis redes sociales y claro, hay veces que voy a tope, ¿no? Porque gestiono 7 redes sociales, además, en total, que son para mí una locura. Gestiono un negocio, en fin, estoy siempre a tope, ¿no? Entonces, claro, tengo muy poco tiempo libre. Entonces, cuando estoy creando un post, pues hay veces que es que no tengo ni siquiera tiempo material o físico de ponerme a crear un post maravilloso, ¿no? Pero, y entonces alguna vez, justamente por esa falta de tiempo, etcétera, etcétera, y por las prisas,
pues he creado posts a lo mejor tirando de algún lugar común. Bueno, pues siempre me acabo arrepintiendo por muchos motivos. Primero porque, claro, si yo quiero dar una imagen de persona creativa porque gestiono un negocio creativo de hecho, claro, no puedo tirar de lugares comunes. O sea, no puedo venderme como creativa y luego ofrecer un texto que no es creativo, ¿no? O sea, ya, eso ya de entrada es como... O sea, yo por ejemplo, como yo misma, ¿no? Si quiero apuntarme a un taller de creatividad y me encuentro con que la persona que lo imparte tiene lugares comunes, a mí ya me echaría atrás, ¿no? Porque entonces es como que no hay creatividad en realidad, ¿no? Y luego, por otra parte, porque el mensaje, como os digo, aunque conecte rápido, no va a impactar, no va a tener el mismo impacto en la persona, no va a sorprender. Y yo creo que es muy importante la comunicación, sobre todo hoy en día que competimos con 1000 redes sociales y con 1000 negocios y con 1000 de todo, pues claro, tenemos que destacar un poquito, ¿no? Por encima de los demás para que nuestro mensaje llegue también. Y entonces yo creo que justamente el comunicarnos con expresiones propias ingeniosas es lo que nos va a dar ese puntito de más para que nuestro mensaje incluso quede más en la memoria también, ¿no? Porque claro, un texto con lugar común, a lo mejor yo conecto con ese texto ahora mismo, pero te garantizo que dentro de media hora ya ni me acordaré del texto, del mensaje. En cambio, si has creado el mensaje con expresiones propias que llaman la atención, me va a sorprender, porque nunca he escuchado eso antes, ¿no? Entonces, como me va a sorprender, también lo va a retener mejor mi memoria. ¿Me explico? Sí. Dentro de 3 días me seguiré acordando de tu texto seguramente, ¿no? O sea, lo podré retener mejor. Entonces, por mi experiencia sí que os diría que intentéis huir de los lugares comunes. Al principio no es fácil, ¿vale? Porque como os digo, salen con mucha naturalidad y bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo, claro, a ese texto, ¿no? Para justamente no tener lugares comunes. Pero bueno, también os digo que yo que he dado 1000 millones de talleres de esto, en el momento que ya sois conscientes de que es un lugar común, os garantizo que os resultará cada vez más fácil no cometerlos y si los cometéis, localizarlos rápidamente y corregirlos. O sea, os garantizo que poco a poco iréis mejorando esa comunicación seguro, ¿eh? Pues yo que sé, imagínate el típico post de una red social, ¿no? Que a lo mejor quieres... por ejemplo, ahora con esto del confinamiento, ¿no? Que con un poquito de suerte en breve podremos levantar las persianas de nuestros negocios, ¿no? Pues imagínate que yo ahora cuelgo un post y digo, estamos impacientes por recibiros, os esperamos con las puertas abiertas. Imagínate, ¿no? El 25 de mayo os esperamos con las puertas abiertas. Pues eso sería un lugar común, ¿no? Las puertas abiertas, ¿no? Es una expresión que es un lugar común, ¿no? Pero si en cambio yo creo el mismo post, en vez de diciendo con las puertas abiertas y digo, yo qué sé, claro, me cuesta improvisar, ¿vale? Pero imagínate, escribo el 25 de mayo, acércate el 25 de mayo y compartiremos una tarde de pasteles, por ejemplo, yo qué sé. Yo es que se nota que soy golosa, ¿no? Porque siempre hablo de pasteles y de tartas y estoy a la hora de la merienda. ¿Entiendes por dónde voy? Al final son pequeñas expresiones que simplemente con sustituirla con tus propias palabras, que luego, por cierto, por ejemplo, en las redes sociales también creo que es importante transmitir esa cercanía, ¿eh? Dependiendo un poco del tipo de negocio o de red social que estés gestionando, porque no es lo mismo gestionar la red social de, yo qué sé, de una tienda de costura, por ejemplo, que a lo mejor una empresa de reformas, ¿no? Pues la clientela es diferente y el lenguaje también es diferente. Pero bueno, aún así no deja de ser una red social y yo creo que la gente lo que busca en las redes sociales es cercanía. Y lo que tenemos que pretender en la red social es justamente que nuestros clientes o crear una comunidad que interactúe con nosotras, ¿no? Entonces hay que transmitir cercanía. Es decir, que yo aconsejo utilizar un lenguaje, digamos que lo más natural posible, lo más cercano posible, sin caer en el yo qué sé, en el chavaquismo, ¿no? O sin caer en la vamos, sin ser ordinarias, que no me sale, ¿vale? Pero hay que ser cercanos en la red social, ¿vale?
tenemos que ser naturales y cercanos en la red social. Cuanto más naturales, mejor. Incluso yo, por ejemplo, rápidamente creé una comunidad muy buena en mi red social de la escuela. Para mi sorpresa, cuando me di cuenta, tenía ya 2.000 seguidores, ¿no?, en la página, así, de la nada. Una comunidad, o sea, totalmente integral, o sea, no eran mis amigos ni mi familia, sino que de repente mi página creció muy rápido. Y yo creo que fue mucho gracias a que yo me expreso en mi red social prácticamente como soy yo en la vida real, ¿no? O sea, me expreso con toda la naturalidad de la que soy capaz, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo recibe muy bien. Claro, si encima además te curras un poquito los textos, etcétera, y no posteas ahí con lo primero que se te pasa por la cabeza, pues claro, mucho mejor, ¿no? Yo quería preguntar, Ada, por el hecho de inventarnos palabras. ¿Cómo lo ves tú? Ah, pues muy divertido. Sí, sí, también es válido. De hecho, en literatura se puede realizar. O sea, podemos inventarnos también palabras. Pero sí que es verdad que tenemos que hacerlo con mucha, diría que inteligencia. Es decir, ¿sí? ¿Ha dicho alguien algo? Vale, bueno, se habrá escapado por ahí. Bueno, el sonido. Vale, sí, lo que te decía, es decir, que los lectores o los oyentes perciban que la palabra es inventada a consciencia, que no lo perciban como un error de lenguaje o gramatical, porque claro, puede ocurrir, ¿no?, que a lo mejor te has inventado una palabra, pero si no lo has hecho con cierta destreza, a lo mejor yo lo puedo percibir como un error incluso de escritura, ¿no? Pero sí, o sea, el inventar palabras es totalmente válido e incluso muy divertido. Tampoco hay que abusar de ese recurso, es decir, cuando estemos utilizando un recurso, como en este caso inventar palabras, no lo hagamos muy habitualmente porque entonces también rompemos un poco ya el factor sorpresa, ¿no? Si has utilizado ese recurso, por ejemplo, en el 5 de marzo, pues no lo vuelvas a utilizar hasta el 7 de julio, ¿vale? Porque si lo utilizas muy seguido, pues entonces ya no sorprende tanto, ¿no? O sea, que no abusemos de ese tipo de recursos. Pero sí, lo de inventar palabras, de hecho yo lo hago muy a menudo, de hecho, ¿no? Por ejemplo, más que inventar palabras, yo lo que hago es, como intento ser muy natural en mis redes sociales y en la página web, pues a veces incluso escribo tal como hablo. Yo, por ejemplo, que hablo muy rápido, pues a lo mejor genero una palabra con 3 palabras, por ejemplo, ¿no? Imagínate, o expresiones, ¿no? Tipo, el otro día me preguntaban, ¿cómo te encuentras, Ada? Y yo, pues estoy un poco bastante cabreada. Y ese poco bastante lo junté en una única palabra. ¿Me explico? O sea, son como expresiones que le dan como mucha naturalidad también, ¿no?, al lenguaje y pueden producir esa cercanía e incluso esa pequeña gracia, ¿no?, entre los lectores. Ese tipo de cositas están, claro, que permitidas, sí. De acuerdo. ¿Queréis comentar algo más por ahí? ¿Algo en el chat por ahí? A ver. Pero grulladas, dicen por aquí. Pues no sé cómo lo tenía yo escrito, pero grulladas. Yo puse pero grulladas. Vale, pues igual es un error gramatical que se me escapó a mí. Muy bien, así me gusta. Que estéis atentos a todo. Que localicéis con la lupa y el radar cualquier tipo de rata. Muy bien. Vale, pues tomo nota del error, ¿ves? Vale, bueno, pues entonces ahora os voy a hablar del haiku. ¿Os suena lo que es el haiku? Es un tipo de micropoesía japonesa. No sé si habéis leído alguna vez haikus o habéis escrito haikus o sabéis lo que es un haiku. ¿No? Vale. Bueno, es una técnica que utilizo mucho en los talleres porque algo también muy importante en la comunicación es justamente la síntesis, lo que llamamos la elipsis, ¿no? Es decir, utilizar las palabras justas y necesarias para la comunicación, tanto escrita como oral, ¿no? Pero bueno, sobre todo la comunicación escrita, ¿vale? Hay una regla de oro que es menos es más. Es decir, si puedes expresarte utilizando 10 palabras en vez de 20, muchísimo mejor, ¿vale? Sobre todo si vais a crear comunicación, pues eso, en la página o en las redes sociales,
lo de la extensión es muy importante porque está más que demostrado, de hecho, que la atención en una red social o en una página web es muy breve, ¿no? Es decir, las personas le dedican a lo mejor 1 minuto a tu texto, ¿no? Entonces tienen que ser textos muy breves y por lo tanto, como tienen que ser textos muy breves, hay que elegir muy bien las palabras, hay que saber sintetizar muy bien el mensaje y lo que llamamos en literatura utilizar la elipsis. Elipsis es omitir esa información que no es imprescindible para la comprensión del texto en su contexto justamente, ¿no? Por ejemplo, en poesía, yo que escribo mucho poesía, utilizamos mucho la elipsis para eliminar artículos, conjunciones, preposiciones, lo que llamamos conectores, ¿no? Que son palabrejas que al final producen como mucho ruido y eso, por ejemplo, en poesía se utiliza mucho la elipsis, ¿no? Eliminamos todo eso y nos centramos solamente en las palabras que definen, por ejemplo, lo que es una imagen literaria, ¿no? Bueno, pues esto lo podemos también trasladar a cualquier tipo de texto escrito de comunicación, ¿no? Por ejemplo, un post en el Facebook, por poner un ejemplo, y ya no os cuento en Instagram, por ejemplo. En Instagram todavía ocurre más, porque Instagram es una red social que se centra muchísimo en la imagen, pues tienen que ser textos muy breves. Yo me acuerdo que cuando empecé con la escuela hace 3 años gestionando mi red social, recuerdo que al principio posteaba unos posts, bueno, en la web me pasaba igual, ¿no? Me acuerdo que al principio posteaba textos muy, muy extensos, porque claro, yo quería contar muchas cosas, ¿no? Entonces escribía unos textos eternos a veces, ¿no? Y me di cuenta que cuanto más extenso era el texto, menos lo leía la gente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tuve que ir aprendiendo, de hecho, con la experiencia también, ¿no? A saber comunicar lo que quiero comunicar, pero con pocas palabras, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, bueno, pues para practicar un poquito la elipsis y la síntesis, os quiero hablar de los haikus. Porque el haiku es una micropoesía japonesa que ahora os la voy a explicar y vais a pensar, estoy convencida que vais a pensar que es súper difícil y que sois incapaces de escribir haikus, pero os garantizo de que es mucho más fácil de lo que creéis y estoy segura de que escribiréis vuestro primer haiku esta tarde, ¿vale? Entonces voy a compartir otra vez la pantalla. Aquí. Vale, la podéis ver, ¿verdad? Bueno, pues el haiku, del haiku tiene muchas normas, pero como esto es una iniciación, solo os voy a machacar con 2 o 3 normas, que son las fundamentales, y las otras las podemos pasar un poquito más por alto, si acaso para futuras ocasiones en las que queráis escribir un haiku perfecto, ¿vale? Pero digamos que, como os digo, el haiku tiene muchas normas, es un tipo de micropoesía japonesa, o sea, tiene su origen en Japón en la época de los poetas de la época Edo, o sea, de hace cientos y cientos de años, ¿vale? O sea, que es un tipo de poesía muy, 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 muy antigua y que es el día de hoy que todavía se practica el haiku. Lo que pasa que en Occidente sí que nos han llegado versiones del haiku como muy descafeinadas, ¿no? Muy, muy occidentalizadas. Pero bueno, el haiku en su esencia es un poemita de solamente 3 versos, nada más. Tiene métrica, es decir, la métrica significa que hay que contar sílabas, como cuando íbamos al cole nos enseñaban la poesía, ¿no? Que teníamos que contar sílabas, pero no tiene rima, ¿de acuerdo? El haiku no tiene rima y tampoco tiene título, ¿vale? Es un poemita de 3 versos con métrica, pero sin rima y sin título. La métrica consiste en que el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo verso tiene 7 sílabas y el tercer verso tiene 5. Es decir, son 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, ¿vale? Cada verso. Claro, si ahora nos queremos meter ya un poquito más en materia, para el conteo de sílabas habría que tener en cuenta la sinalefa, que es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza vocal, pues suma una única sílaba en vez de 2, el acento de la última palabra, pero bueno, esto casi lo vamos a dejar pasar porque, yo qué sé, porque lo veo más para personas que a lo mejor os queréis dedicar a la literatura o a la poesía, ¿no? Pero como esto va a ser simplemente como ejercicio práctico de sintetizar, esto de la sinalefa y tal lo vamos a dejar pasar por alto, ¿vale?
Vale, otra norma que sí que tiene el haiku es que recoge un instante de la naturaleza. O sea, es como hacer una fotografía, ¿vale? Es decir, es como si yo veo una imagen y la tengo que describir en 3 versos como si fuese una foto. O sea, el haiku podríamos decir que es una fotografía con palabras, es describir una imagen con palabras, ¿vale? Más que transmitir grandes pensamientos profundos y metafísicos, el haiku es muy sencillo en ese aspecto, es muy humilde. Lo único que pretende haiku es describir una imagen pero con palabras, como si fuese una foto, ¿vale? Luego ya otra norma que esta también la vamos a pasar por alto hoy es la del kigo, que es una expresión o palabra que indica la estación del año a la que se refiere el haiku, porque como os digo, el haiku siempre hace referencia a la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que en Occidente hay mucha gente que escribe haikus, o dice, mejor dicho, que escribe haikus, pero no hacen ninguna referencia a la naturaleza. Pero en cambio dicen que son haikus. Bueno, pues en realidad no son haikus, se llamarían senryus. Pero bueno, esto os lo pongo ya como, pues bueno, como anécdota para que lo sepáis, ¿vale? Entonces os voy a poner ahora otro ejemplo de lo que son los haikus, para que los veáis. Vale. ¿Lo veis, verdad? Vale, pues ahí tenéis varios haikus, ¿de acuerdo? Claro, como muchos de ellos son traducciones del japonés, pues habrá algunos que cumplan la métrica de 5, 7, 5 sílabas y habrá otros que a lo mejor no, ¿vale? Pero porque son traducciones, ¿de acuerdo? Pero por norma general, o sea, pero si los escribimos en español hay que cumplir esa métrica que os contaba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Basho, este autor es uno de los considerados maestros de los haikus, de la poesía haiku, como os digo, de la época Edo, o sea, de hace tropecientos años, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un par de haikus, por ejemplo, de Basho, ¿no? Y también de otros autores. Si los leéis así y los analizáis un pelín, os daréis cuenta que es lo que os decía, ¿no? De que son como imágenes, son como descripciones de una imagen, ¿no? Y haciendo referencia a una imagen de la naturaleza y en un momento del año, ¿no? Una estación del año, ¿no? Pues al otoño, a la primavera, al verano. Por ejemplo, este haiku de aquí es muy, muy popular. A ver si puedo hacer el puntero, a ver cómo era. Es que había una forma de puntero, pero no me acuerdo dónde está. Bueno, da igual, hago así. Vale, este de aquí es muy popular, es un haiku muy, muy popular, ¿vale? Del poeta Basho, que, bueno, lo leo: un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido del agua. De hecho, este poemita tiene varias traducciones y a mí la que más me gusta es una en donde en vez de poner ruido del agua, pone la onomatopeya, es decir, un viejo estanque, se zambulle una rana, plof. ¿No? Pues a mí se me hace más gracia, por ejemplo, ¿no? que utiliza incluso la onomatopeya para describir el sonido, ¿no? de esa rana. Bueno, pues si os dais cuenta, aquí el poeta lo que hace es una descripción, captura ese instante de algo tan sencillo como es una rana saltando en un estanque, ¿vale? Imaginaros por un momento el típico río japonés rodeado de arbolitos y de flores y de vegetación, o bueno, un estanque, mejor dicho. Imaginaros por un momento al poeta Basho ahí sentadito en una piedrecita y de repente imaginaros a ese poeta en plan contemplativo, ¿vale? Observando el estanque y todo relajado con el día maravilloso que hace, y de repente ve como una rana salta, ¿no? Pues el poeta lo que pretende es simplemente algo tan sencillo como recoger ese instante, ese segundo en el que la rana está saltando, ¿vale? Claro, esto hay que hacerlo en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Por eso es un buen ejercicio para practicar la síntesis, porque te obliga a elegir muy bien las palabras que no salgan de esa métrica, ¿no? Y así son todos los haikus, ¿vale? Por ejemplo, la rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Aquí tenemos otra fotografía, ¿no? Una tarde de otoño
un cuervo sobre una rana. ¿Os dais cuenta, no? Que es como una foto, ¿vale? O sea, la pretensión del haiku es traernos una foto a la cabeza, ¿no? De un instante de la naturaleza, ¿vale? Bueno, y así todos, ¿no? Lluvia de anoche, cubierta esta mañana por la hojarasca, ¿no? Pues también, en este caso, ¿qué imagen veríamos? Pues una mañana con la hojarasca humedecida, ¿no? Por la lluvia de la noche anterior. O sea, si os dais cuenta, son como pequeñas fotografías, ¿vale? Y si contáramos las sílabas, pues en este, por ejemplo, creo que sí que se cumple. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sílabas, porque aquí hay un diptongo, por lo tanto hace una sílaba. Y luego el tercer verso es 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 y no 6 porque aquí se produce una sinalefa, que es lo que os decía antes. Como D termina en vocal y otoño empieza vocal, suma una única sílaba. Y a eso se le llama sinalefa. Pero bueno, como os digo, no nos vamos a comer mucho la cabeza hoy con esto, ¿eh? Pero bueno, veis que son 5, 7 y 5 sílabas. Vale, así que ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Tenéis alguna duda o pregunta con esto del haiku? Porque os voy a poner un ejercicio práctico. ¿Dudas, preguntas? ¿Habíais leído algún haiku anteriormente? Si no, también podéis escribir preguntas en el chat, ¿vale? Si hay alguien que quiera usar el chat. Vale, pues os voy a poner entonces un ejercicio práctico. A ver. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Vale. ¿Veis la imagen? Bueno, pues tenemos aquí una imagen de un bichito volando cerca de una florecita, ¿no? Pues quiero que intentéis escribir el haiku, ¿vale? Acordaros, 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas que describan este instante, o sea, justo este instante del bichito este haciendo lo que esté haciendo sobre la florecita o donde esté. O sea, es que no quiero poner palabras en vuestra boca, por eso digo bichito, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque prefiero que las palabras las pongáis vosotros, ¿vale? Entonces, el haiku, como os digo, es describir justo el instante, en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Así que, pues venga, a ver si escribís vuestro primer haiku. No se trata de que salga de repente el primer haiku, el mejor haiku del mundo, ¿vale? Es un ejercicio, nada más. Y luego os pediré que lo leáis, claro, quien quiera. Yo lo tengo, si quieres. Ah, sí, vale, ¿quién habla? María José, ¿eh? María José, pero vamos, me parece un poco... bueno, voy a ello. Venga, léelo, ¿es tu primer haiku? Sí. Pues entonces, venga, seguro que está fenomenal. Bueno, gracias por la animación. Bueno, abeja mira cómodamente la comida y sí en exclamación. Espera, repite, la abeja mira. Cómodamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me falta uno. La comida y sí en exclamación. Vale, qué guay. Es divertido. La abeja mira cómodamente. Sí, ¿no? Sí, la comida. Oye, pues está muy bien, María José, es divertido. Me pues gusta. gracias. Claro, Gracias. es que me gustan las cosas divertidas además. No, pero muy bien, sí, o sea, es una imagen, una foto. La abeja mira cómodamente la comida, sí, o sea, sí, es una imagen. Muy bien, María José. Si alguien más tiene su haiku, también que lo lea, ¿eh? Venga, me animo y lo leo yo, que seguro que no cumplo, pero lo leo, el que he escrito. Vale. La abeja fluye, ansía el fruto para elaborar jalea. Vale, sí, también, muy bien. La abeja, a ver cómo es, la abeja La fluye. abeja fluye, ansía el fruto para elaborar jalea.
Perfecto, sí, sí, recoge también la imagen del instante. Muy, muy bien, Juan. Tu primer haiku. Muy bien. Y mira, luego Begoña en el chat ha puesto el suyo. Suena zumbido, colores de verano, la abeja se va. Muy bien, Begoña. Un buen haiku también, ¿ves? Suena zumbido, colores de verano, la abeja se va. Muy bien, Begoña. Y también Elena, danzando suave, amarilla y negra sobre la rosa. Muy bien también, Elena. Danzando suave, amarilla y negra sobre la rosa. Muy bien, sí, sí. Habéis cogido perfectamente lo que es el haiku. Sí, o sea, es eso. Son esas descripciones del instante. A ver, yo creo que lo tengo. Lo que pasa es que creo que no cumplo del todo bien, porque la última parte ahí me falla un poquito, pero bueno. Alas en vuelo, abeja junto a una flor, día bajo el sol. Y encima Vale. rima y todo, que no debería rimar. A ver, léelo otra vez, perdona. Alas en vuelo, abeja junto a una flor, o junto a flor, día bajo el sol. Día bajo el sol. Sí. Día bajo el sol, vale. Sí, muy bien, muy bien. Lo de la rima no sé si no la he localizado. A ver, lémelo por última vez, otra vez. Por la O de flor y de sol, pero bueno, que me vale. suena a mí. Alas en vuelo, abeja junto a una flor, día bajo el sol. Sí, efectivamente, sí, tiene rima porque efectivamente, además los monosílabos cuentan como agudas, tiene una rima sonante, pero bueno, que da igual, o sea, como os digo, es un ejercicio, o sea, más que me interesa sobre todo que la síntesis, o sea, que podáis ajustaros a una cantidad X de palabras. Claro, si hacemos más haikus, entonces sí, hay que buscar que no rime, que tenga kigo, que no sé qué, para que cumpla todas las normas del haiku. Pero vamos, lo que más me interesaba en este primer ejercicio era sobre todo que tuvierais que ajustaros a una cantidad tan mínima de palabras, ¿vale? Así que muy bien, Blanca, muy bien. Y además es bonito, me gusta. Venga, más haikus. El mío creo que tampoco cumple, pero bueno, allá va. Negro y amarillo, peludo abejorro, zumba bajo el sol. Ah, muy divertido también. A ver, léelo una vez más. Negro y amarillo, peludo abejorro, zumba bajo el sol. Zumba bajo el sol. Me gusta. Además me gusta mucho cuando incorporáis, que esto también es importante, por cierto, escribir con los 5 sentidos. Cuando escribáis, si además de centrarnos en la vista, que es el sentido que más utilizamos normalmente, utilizamos otros sentidos como puede ser el sonido, el olor, el tacto, el gusto, eso también tiene muchísimo poder para los lectores, ¿vale? Entonces, en este caso que estáis recogiendo, muchos de los que habéis leído recogen ese zumbido, eso también es muy interesante en los textos, ¿vale? El utilizar bueno, de hecho, en los talleres que doy de narrativa lo machaco mucho con el alumnado, porque cuando describimos tiene muchísima fuerza y poder una descripción con los 5 sentidos que solamente centrándonos en la vista, que es lo que más solemos hacer normalmente, ¿no? Así que muy bien, me gusta, Cristina. Oye, pues estáis haciendo haikus muy buenos, la verdad, tengo que decirlo. Yo creo que no era vuestro primer haiku. Me habéis mentido. No, en serio, de verdad, está muy bien. Sí, sí, estás haciendo... ¿Ves? Es que todo el mundo, cuando hablo del haiku por primera vez, para alguien que nunca lo haya oído, siempre asusta mucho, ¿no? Porque como tiene métrica y no sé qué, pero luego, si os dais cuenta, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Bea ha levantado la mano, que veo por ahí. Ah, mira, Bea ha escrito otro. La abeja mira cómo polinizarla y alimentarse. Pues sí, también es ese instante de la abeja que quiere alimentarse. Muy bien, Begoña, Bea. Muy bien, Bea, sí, perfecto. La abeja mira cómo polinizarla y alimentarse. Muy bien. Bueno, pues... perdón. ¿Quién, perdona? Tony. Yo creo que tengo algo, no sé. Voy. Fresa florida, madurará con el sol, vuelo de abeja. Ah, muy bien. Además tú has ampliado incluso un poco más la imagen, ¿no? Porque nos incorporas también esa fresa. A ver, léelo otra vez, fresa.
Perdón. Fresa florida madurará con el sol, vuelo de abeja. Muy bien, sí, muy bien. Además recoges ese movimiento del vuelo. Muy bien, Tony, sí, sí. Sí, están saliendo haikus muy chulos, me gustan. De verdad lo digo, ¿eh? Venga, ¿alguien más quiere leer su haiku antes de que hagamos otra cosa? ¿Alguien más por ahí que quiera compartir su haiku? Pues de hecho los haikus, claro, al principio nos cuestan un poquito más, ¿no? Porque hay que contar las sílabas, que por cierto, os habéis lanzado muy bien y habéis hecho o sea, de forma instintiva os han salido los haikus muy redonditos. Normalmente yo lo que aconsejo cuando la gente a lo mejor se agobia con eso de ay, hay que contar sílabas y se bloquea, yo lo que suelo recomendar es que escribáis los 3 versos sin contar las sílabas y una vez que los tengáis escritos contáis las sílabas y así ya buscáis sinónimos o bien porque sobran sílabas o bien porque faltan sílabas. Porque hay gente que la métrica le resulta muy fácil, pero luego hay gente que quizás le agobia más, ¿no? De hecho, si fuerais escribiendo más haikus, llegará un momento que es como que acostumbréis el oído. Es decir, ¿por qué tiene métrica la poesía normalmente? No toda, yo por ejemplo soy poeta de verso libre, pero la poesía ¿por qué se escribía con métrica sobre todo? Porque la métrica produce automáticamente en el texto mucho sonido, produce música, ¿no? Produce un ritmo, y eso es muy importante la poesía, ¿no? Entonces el haiku, como es un poemita tan breve y con esa métrica, tiene un sonido muy evidente, ¿no? Y esto es como la música, es decir, cuantos más haikus escribes, más acostumbras a tu oído al sonido del haiku y cada vez más fácil te va resultando escribir el haiku. Porque si leéis, por ejemplo, 10 haikus del tirón de golpe, veréis que tiene una música que se repite siempre, que es ta 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 ta. ¿Me entendéis, no? Llega un momento que siempre es el mismo ritmo. Ta 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 y así 20 veces seguidas. Entonces, claro, el haiku número 21 ya te va a salir solo, porque ya has acostumbrado tanto el oído a esa métrica de 5-7-5, 5-7-5, que llega un momento que ya te sale prácticamente solo la métrica del haiku, ¿no? Y esto, en fin, con todo tipo de métricas. Pero bueno, haiku, como es algo tan así, tan breve. Vale, voy a dejar de compartir. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, bien, vamos bien. Bueno, pues eso en cuanto al haiku. Luego también quería hablaros del microrrelato, que lo voy a compartir otra vez pantalla. Bueno, ¿preguntas y dudas hasta aquí? Venga, que quiero que interactuéis más. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queréis aportar algo? Por ejemplo, yo cuando creo post para mi página web, pues bueno, a veces, pues a lo mejor estoy haciendo una descripción, imagínate un artículo, ¿no? Estoy haciendo una descripción de, pues no sé, de mis talleres online, por ejemplo, ¿no? Y creo el artículo y tal. Pero a lo mejor quiero condensar luego en un pequeño mensaje, quiero condensar lo más importante, ¿no? Digamos que me inspiro en el haiku para condensar ese mensaje, ¿no? Es decir, que busco en 3 pequeñas frasecitas, a modo 3 versos, busco condensar el mensaje, ¿no? Como hacer esa fotografía, ¿no? Esa imagen. Imagínate, por ejemplo, yo de mis talleres, de mi escuela, lo que más me interesa destacar, sobre todo entre la clientela, es que yo utilizo el juego en los talleres, ¿no? Sobre todo los presenciales, pues llevo juegos y distintos materiales, pues para que la gente se lo pase muy bien, ¿no? Digamos que lo que más me interesa transmitir a la gente es que mis talleres son muy divertidos, ¿vale? Eso es un mensaje que yo tengo muy claro y muy definido. Claro, yo puedo crear un artículo describiendo lo divertidísimos que son mis talleres, ¿no? Pero, por ejemplo, en una red social o, por ejemplo, en el blog, si quiero generar, digamos, una especie de titular, pues busco como si fuesen 3 versitos de 3 pequeñas frases, así a modo de haiku, digamos, que condense ese instante de diversión en mi taller, ¿no? Yo qué sé.
la alumna escucha, las cartas saltan, todos reímos, ¿no? Por ejemplo, ¿entendéis lo que quiero decir? Es como que capturo esa imagen de, pues igual que ahora habéis analizado, o sea, habéis descrito una imagen de un abejorro o de una abeja, no sé, no sabría distinguir si es una abeja o un abejorro. En cualquier caso, habéis escrito con muy poquitas palabras una imagen de la naturaleza, ¿no? Pues ahora eso, trasladarlo a vuestro negocio, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues tengo la imagen en mi cabeza durante un taller de mis alumnos y mis alumnas partiéndose de risa durante un ejercicio, ¿no? Bueno, pues intento describir esa imagen de ese momento de diversión en mi taller a modo haiku, digamos, ¿no? Y lo puedo incorporar dentro de, pues, de un artículo en la página web o directamente en un post del Facebook, incluso acompañándolo de una imagen, de la foto que describe ese momento. A mí me gusta mucho apoyarme en imagen, sí. Yo, por ejemplo, tanto en la página web como en las redes sociales, intento apoyarme mucho en imágenes, e incluso en vídeos. Si es posible apoyar el texto con una imagen, fenomenal. Claro, tiene que ser una imagen, también es verdad que no haga sombra al texto. Esto también es importante, ¿no? Que a veces son imágenes tan poderosas que hacen sombra al texto, ¿no? Pero bueno, también depende de lo que te interese en ese momento destacar, ¿no? Si el mensaje escrito o la imagen, porque a veces una imagen tiene muchísima más fuerza que el propio mensaje escrito, ¿no? Depende. O acompañar una buena imagen incorporando, por ejemplo, en Facebook, además, que yo utilizo mucho, por ejemplo, la publicidad en Facebook. Y el Facebook, me imagino que lo sabéis, te restringe el texto, la imagen. Pues ahí, por ejemplo, Haiku tiene una cabida excelente, ¿no? Porque a lo mejor tienes una buena imagen, pero claro, solo puedes tener un pequeñito texto en la imagen, ¿no? Si quieres publicitar ese post. Pues bueno, un haiku ahí, por ejemplo, cabe muy bien, porque como es algo tan breve, tan sencillito, puedes crear un pequeño haiku que complemente esa buena imagen y para una red social, por ejemplo, eso tiene mucha fuerza, sea Instagram, Facebook o incluso Twitter. Y lo que pasa es que yo Twitter lo utilizo bastante menos, entonces Twitter no lo controlo tanto, pero por ejemplo en Facebook y en Instagram, una buena imagen yo por ejemplo en mi Instagram personal, no el de la escuela, sino el personal, tengo hasta un hashtag propio donde voy colgando mis micropoemas, ¿no? Y entonces tengo mucha gente que me sigue por los micropoemitas, por ejemplo, porque son poemitas de 3-4 versos que además escribo en una imagen tipo que simula un post-it, publico post-it con 3-4 versos que son micropoemitas y bueno, hay gente que me sigue mucho por eso, ¿no? Porque le gustan los poemitas y porque es que te lleva, nada, 3 segundos leerte el poema, ¿no? Es algo muy... Al ser algo tan breve, claro, ¿qué ocurre? Le pasa como al haiku. Al ser un texto tan breve, tienes que dedicarle incluso tiempo, ¿no? Porque tienes que buscar muy bien las palabras para que ese texto tan breve cause un gran efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces lo sencillo es lo más complicado, muchas veces, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. Bueno, otra forma también de practicar muy bien la síntesis o la elipsis es el microrrelato, ¿vale? Normalmente un microrrelato, aunque no es una regla matemática, no hay una ciencia exacta, pero bueno, por norma general, un microrrelato es aquel texto que no supera las 250 palabras, que eso sería, pues como el ejemplo que tengo aquí, como este parrafito. A esto lo consideramos un microrrelato. Claro, el microrrelato tiene exactamente la misma estructura que una novela, para que os hagáis una idea. Un microrrelato de 250 palabras tiene la misma estructura que una novela de 250 páginas. Es esa estructura clásica de los 3 actos que también, por ejemplo, cuando estéis escribiendo, por ejemplo, un artículo para vuestro blog presentando un servicio o un producto, pues también tenéis que mantener de alguna forma esa estructura clásica, ¿no? Que de hecho, ¿por qué es una estructura clásica? Pues porque funciona perfectamente, es una máquina perfecta. La estructura clásica son los 3 actos que nos enseñaron en el cole: inicio, nudo y desenlace. Es muy importante que los 3 actos estén proporcionados, es decir, si estás, por ejemplo, presentando un producto nuevo en tu página web, quizás una buena forma de presentar tu producto y darlo a conocer
es hacerlo, claro, el mayor objetivo que tenemos cuando nos comunicamos es conectar con los oyentes y los lectores, ¿no? Entonces, claro, si tú solo te limitas a describir las maravillas de tu producto y nada más, a lo mejor no conectas tanto con tu posible cliente, ¿no? Hay que conseguir que ese cliente muestre, o sea, tenga interés en conocer ese producto, ese servicio, ¿no? Más que generar necesidad, que yo estoy muy en contra de ese tipo de mensaje de marketing ancestral. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, ¿no? En mi negocio, cuando yo emprendí mi negocio hace 3 añitos, yo tenía muy claro que yo no me voy a hacer millonaria con mi negocio. Ya no digo millonaria, no, dudo mucho que vaya a tener un salario pues yo qué sé, medianamente bueno o alto, ¿no? En ese aspecto soy como muy humilde, ¿no? Pero yo inicié mi negocio con la idea firme de que prefiero tener poquita clientela y crecer poco, pero por lo menos tener una clientela muy feliz y muy satisfecha. Bueno, esa fue mi idea inicial. ¿Qué ocurrió? Que bueno, que de alguna forma lo he conseguido y entonces el boca a boca ha funcionado a las 1000 maravillas, con lo cual he crecido muchísimo más rápido y mejor de lo que yo misma esperaba. Y encima sin gastar mucho dinero en publicidad, porque ha funcionado muy bien de boca a boca. Yo analizando un poquito por qué, digamos, de dónde ha venido, digamos, que ese éxito, yo creo que fue mucho porque a la hora de presentar mi negocio, mis servicios, lo he hecho de una forma como muy, muy personal. O sea, de hecho hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Que me dice, es que el laboratorio de sueños no es el laboratorio, eres tú. Es decir, que si yo me fuese ahora del laboratorio de sueños y cayera en otras manos, probablemente, o eso me dicen, probablemente a lo mejor no tendría tanto éxito, o el mismo éxito, ¿no? Porque he hecho de mi negocio algo muy personal, ¿no? Es decir, cuando yo ofrezco mis servicios, me interesa sobre todo que la gente conecte con mi producto, conmigo, ¿no? Que venga a mis talleres, por ejemplo, que yo al final mi producto son talleres, pues yo lo que quiero es que la gente venga a mis talleres, pues que vengan con ganas, con interés, con ganas de pasarlo bien, de, no sé, que lo vean como un acto incluso lúdico, más que de necesidad. Por eso yo no estoy muy a favor de generar necesidad. Yo prefiero generar interés y no generar necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo, por ejemplo, en mi página web, que tengo varios posts describiendo mis servicios, pues bueno, me apoyo un poco en esa literatura también, ¿no? Digamos que mis conocimientos literarios los he utilizado un poquito a mi favor a la hora de promocionarme en el negocio, ¿no? Entonces lo que hago es como contar una historia, es decir, si quiero dar a conocer un producto, lo que hago es crear una historia alrededor de ese producto, ¿no? Le cuento, digamos, a mis lectores, les cuento por qué me dedico a eso, por qué he creado ese producto, de dónde me surgió la idea, qué objetivo busco en mis clientes cuando utilizan mi producto. Y entonces entro ya incluso en cuestiones personales, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi página web, tú lo primero que te vas a encontrar cuando entras en mi página web, lo primero te vas a encontrar en que el objetivo de la escuela no es que mis clientes ganen premios literarios, sino que sean felices y que sonrían. Me explico, ¿no? Y además es que es algo honesto, lo digo con toda la honestidad del mundo. O sea, para mí es mucho más importante que un cliente mío o una clienta mía, pues no sé, haya sido feliz durante 2 horas conmigo en el taller, que no que gane 50.000 premios literarios. Hombre, se los gana, yo encantada y feliz, y nos vamos de cena. Pero para mí, mi objetivo final no es tanto ese. Para eso, de hecho, para eso ya hay otras escuelas, ¿no? Y yo no pretendo ser ese tipo de escuela porque no es mi objetivo. Entonces, mi objetivo es otro. Y bueno, creo que eso conecta mucho con la gente. Es decir, a la hora de ofrecer un producto o un servicio, pues si creáis una historia alrededor de ese producto o de ese servicio y encima sabéis contarlo y comunicarlo de una forma, incluso diría que literaria, pues bueno, eso te va a provocar automáticamente una conexión con tu clientela o futura clientela, pues que luego además crea esa famosa comunidad de redes sociales y demás, ¿no? Porque te haces como muy cercana, ofreces algo como muy personal, como muy artesanal incluso, ¿no? Es lo que consideramos artesanía, que además ahora yo creo que se valora también mucho, ¿no? Por parte de los consumidores, ¿no?
Entonces, bueno, el microrelato tiene esa estructura, ¿no? Es decir, es un texto muy breve, pero que cumple con esa estructura de los 3 actos del inicio, nudo, desenlace, que consiste en el inicio, es presentar un poco la historia, es decir, situar a tu lector, por ejemplo, imagínate en mi caso, ¿no? Que yo ofrezco, imaginaos que ofrezco un producto que es los nuevos talleres online, ¿no? Bueno, pues en el primer acto lo que tengo que hacer es, digamos que presentarme a mí, que yo soy la protagonista, digamos, de la historia, me presento a mí, me presento como docente y presento un poco describo muy brevemente qué es el taller, que ofrezco un taller online, ¿no? Luego ya en el segundo acto, que es el nudo, el desarrollo, pues ahí ya desarrollo un poquito más la historia, ¿no? Pues ahí ya cuento por qué surge ese taller online, qué pretendo ofrecer dentro del taller online. Y claro, busco incluso contar una historia más personal en el sentido digamos, de mostrarle a mis clientes por qué hace de especial mi taller online, ¿no? O sea, cuento como desarrollo esa historia, ¿no? Y luego ya el tercer acto, que es el desenlace, pues ahí haces ya como un resumen de los 2 actos anteriores, o sea, concluyes el texto, ¿vale? Pero es importante que haya un equilibrio, es decir, que los 3 actos estén equilibrados, ¿vale? Que no hayas hecho una gran introducción presentando el producto y de repente cojas y te despides así sin más, ¿no? Sino que de alguna forma cuentes esa historia con una proporción entre esos 3 actos de la estructura de la historia que estás contando, ¿no? Y esta estructura, como os digo, es la misma estructura, estés contando un relato de ficción o una novela o lo que sea, o incluso yo lo traslado también a mis comunicaciones escritas de la página web, por ejemplo, o de las redes sociales. Pero bueno, sobre todo aquí ya en este caso en la página web, ahí sí que podemos extendernos un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un microrelato de Augusto Monterroso, que es un autor bastante conocido, sobre todo justamente por sus microrelatos. Y bueno, a mí me gusta mucho este autor, además, porque tiene mucho sentido del humor. Sus relatos siempre tienen como un cierto sarcasmo, ¿no? O de ironía. Entonces, bueno, por cierto, que luego os haré llegar este PDF, os lo haré llegar. No sé cómo, pero os lo haré llegar. Le preguntaré a María José, no sé si por email o a través del foro de Zaragoza Activa, pero os haré llegar el PDF, ¿de acuerdo? Porque ahí como tengo varios ejemplos, pues así los podéis leer tranquilamente. Este es otro micro relatito también del mismo autor, de Monterroso, ¿vale? Que si lo analizáramos tiene los 3 actos. Que en este caso, por ejemplo, el primer acto sería hasta aquí. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra y fue fusilada. Es decir, presentamos, digamos, que a la protagonista de la historia, que es la oveja negra, y lo que llamamos detonante, que es un acontecimiento que ocurre que cambia la historia, digamos. Este sería el primer acto. Y luego aquí tendríamos el segundo acto, que es un poco el desarrollo, ¿no? O sea, que las consecuencias de lo que hemos presentado. Es decir, a esa ovejita negra que la han fusilado, ¿qué le ocurrió? Pues que un siglo después el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Y ya luego el tercer acto sería este, es decir, ¿cómo han quedado las cosas después de que a la ovejita negra la fusilaron y le levantaron una estatua? Pues que cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, a mí es que Monterroso me gusta mucho porque tiene, fijaros en qué texto tan breve ha contado una grandísima historia que incluso de generaciones y generaciones, o sea, nos ha contado las 10 generaciones de una familia de ovejas o de un mundo de ovejas en 6 líneas, ¿no? Esto es de una gran destreza, ¿eh? Parece algo sencillo, pero para hacer esto hay que tener mucha destreza y hay que saber sintetizar muy bien, ¿no? Elegir muy, muy bien las palabras, ¿no? Justamente por esa regla de oro que os comentaba de menos es más. Vale. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, porque ahora vamos a entrar otra vez en una parte práctica, ¿vale? Bueno, aquí tenemos distintas técnicas de creatividad
que muchas son para, esto, para crear textos, textos escritos, pero incluso también, como os decía, hay algunas técnicas que incluso se utilizan en el mundo del marketing, incluso en el mundo de la música, en fin, en distintas disciplinas creativas. Entonces, son técnicas bueno, que os pueden servir pues para cualquier tipo de desbloqueo creativo, ¿vale? O sea, son técnicas que lo que permiten es que de la nada generemos ideas, ¿vale? O sea, muchas veces nos pasa, ¿no? Que necesitamos ser creativos o ser creativas y estamos en blanco, ¿no? Porque no tenemos un buen día o porque directamente no se nos ocurre nada, ¿no? Bueno, pues hay distintas técnicas que lo que hacen es que justamente de ese papel en blanco, de esa nada, surjan cosas. Claro, pueden surgir muchas cosas y a lo mejor no todas son brillantes, pero a lo mejor surgen 10 y de esas 10 cosas a lo mejor sí que hay una que te puede servir como idea para trabajar y desarrollar, ¿no? Y entonces estas técnicas lo que permiten es eso. Hay varias, os he puesto varias, son todas bastante conocidas, o sea, no me las he inventado yo, ¿de acuerdo? Sino que son técnicas de creatividad que, por ejemplo, en los talleres de literarios se utilizan muchísimo, pero como os digo, también en otras disciplinas. Y bueno, pues una es el binomio fantástico, la máquina del tiempo, rollstorming, el cadáver exquisito, esto es muy divertido, a mí me gusta mucho, lo que pasa es que esto funciona mejor de forma presencial. Hipótesis fantásticas, bueno, en fin, son distintas técnicas, ¿vale? Entonces, la que vamos a hacer ahora es el binomio fantástico. El binomio fantástico, esta sí que es una técnica que, como os digo, se utiliza mucho en marketing, incluso en la música, etcétera. Y bueno, consiste en mezclar dos elementos sin relación alguna entre sí. De hecho, cuanto más dispares sean, mucho mejor, porque surgirán ideas muy peculiares y sorprendentes, ¿vale? Y de ahí pueden hacer una maravillosa historia o un maravilloso producto. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el mundo del marketing, a través del binomio fantástico han surgido productos, coches, o sea, desde coches a, yo qué sé, distintos productos que a lo mejor en su día una mesa de creativos y de creativas en un super despacho a través de binomio fantástico salieron ideas y una de esas ideas luego se transformó en un producto, ¿no? de esa marca. Y luego también, incluso en el mundo de la música, el binomio fantástico se utiliza mucho para generar títulos de canciones. Hay músicos, músicas, que a través del binomio fantástico lo que han hecho ha sido generar un título para una canción. O sea, que de hecho, si buscáis en Google un poquito de info, encontraréis distintas utilidades de este ejercicio, del binomio fantástico. Entonces, mirad, os voy a poner... dadme un segundo que voy a abrir un PDF para compartir. Vamos a hacer un ejercicio práctico. A ver. Ahí dice María José que ha hecho un haiku de su negocio. Si asume doy, placentero es, la vida fluye. Ah, María José, estás por ahí, ¿verdad, María José? Muy bien. Mira, que habías levantado la mano, ni siquiera la había visto, María José, perdona. ¿Querías leerlo tú, el haiku? María José, ¿me oyes? No, no sé si estás hablando, no te oímos. No la oís, ¿verdad, María José? Vale, ¿nos oyes, María José? Bueno, y Bea, que también tiene la mano levantada, ¿quería comentar algo, Bea? Vale, pues no sé, es que tiene las manos levantadas, pero no las había visto hasta ahora y no sé si querían comentar algo. Bueno, luego preguntaré de nuevo. Vale, pues vamos a hacer el binomio fantástico. Bueno, veis una imagen aquí con un montón de animalitos, ¿verdad? Aquí abajo tenemos un cocodrilo que no se ve muy bien, pero esto es un cocodrilo, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pues quiero que cada una elija un animalito y lo escriba en algún sitio. O sea, que no lo diga en voz alta, sino que lo escriba, ¿vale? Elegid un animalito, el que más os apetezca.
¿Todo el mundo ha elegido ya un animalito? Vale, pues ahora quiero que elijáis un objeto, que tenemos distintos objetos aquí. Pues elegid un objeto, el que queráis. Vale. ¿Todo el mundo tiene ya su animalito y su objeto? ¿Sí? Vale. Pues ahora quiero que escribáis un texto breve, o sea, vamos a poner entre 3 y 5 líneas como mucho, un texto breve en donde ese animalito y ese objeto estén conectados de alguna forma en una historia. O sea, inventad una historia en donde el animal y el objeto tengan algún tipo de conexión entre ellos y sean protagonistas de una historia, de lo que queráis contar. Puede ser una pequeña historia o puede ser una escena de una historia, ¿vale? Pero como quiero que sea un texto breve, pues puede ser una escena o una historia a modo micro relato, ¿vale? Lo que me interesa es que tengáis esa imaginación de poder conectar al animal con el objeto, pero tienen que estar conectados, es decir, imaginaros que habéis elegido el elefante y la tele. No vale que sea un elefante está viendo la tele, no, ¿vale? Sino que la tele tenga algún tipo de peso y de importancia en la vida del elefante. ¿Me explico? Tiene que haber una conexión entre ambos elementos que den protagonismo a una historia, ¿vale? Que generen una historia. O sea, que el objeto no se comporte como un mero objeto y ya está. ¿Vale? Pues ahora, a ver qué sale de ahí, ¿vale? Entre 3 y 5 líneas y luego, pues, a quien le apetezca, pues también lo leéis. Si alguien ha terminado el texto, lo puede leer cuando quiera, ¿vale? Venga, me animo que yo lo he acabado. Vale, fenomenal. La cebra, en el tedioso y sofocado verano de Aragón, buscaba un divertimento. En su retina vio un elemento nuevo para ella. No conocía esa especie inerte, aunque con formas llamativas. Decidió lanzarse y probar. Ahora ella dirige su tiempo con alegría en compañía de su amiga de 2 ruedas con colores vivos. Muy bien. La cebra y la bici, ¿no? Entonces. Sí. Vale, muy bien. Me ha gustado. Sí, sí, sí. ¿Habías escrito ya anteriormente, Juan? O sea, me refiero así, relatos o cositas de estas. Sí, alguna cosita sí. Vale. Muy bien. Pues sí, sí, me ha gustado. Muy bien. Sí, sí, chulo. ¿Se anima alguien más a leer? Yo tengo por aquí una historia. A ver qué tal. El cazador metió a la cebra en el maletero pensando que el animal estaba sin vida. Abrió la puerta del coche y se sentó. Puso el motor en marcha y de la radio salió una canción que ninguno de los dos olvidará. Y ya estaría. Ah, hoy nos dejas ahí todo intrigados. Sí. Estoy toda intrigada, yo quiero saber más. Pues qué chulo también, Blanca, muy guapo, muy guapo, me ha gustado el texto. ¿Tú también habías escrito alguna cosita alguna vez? ¿Así de ficción? Sí, la verdad es que sobre todo me gusta mucho escribir poesía, pero también pues eso, algún cuentecillo o alguna cosa así sí que me gusta mucho. Sí, pues escribes poesía, entonces estarás más acostumbrada quizás a sintetizar, ¿no? A elegir bien las palabras. Yo creo que sí, pero es verdad que luego, por ejemplo, a la hora de escribir textos más largos, lo que comentabas antes, ¿no? Pues me pongo ahí quiero contar tantas cosas que empiezo a unir ideas y no hay quien me pare. Entonces sí que también tengo que trabajarlo bastante. Es el peligro de las personas que nos gusta comunicarnos, porque me pasa a mí también, ¿no? A quienes nos gusta la comunicación, solemos utilizar siempre muchas más palabras de las que necesitamos. Pero bueno, como todo, ¿no? A base de práctica, pues bueno, al final no deja de ser un recurso y una técnica, o sea que es cuestión de practicar y
y cada vez elegir mejor las palabras. Vale, Begoña en el chat ha puesto su micro relatillo, que si queréis lo leo yo. Era una tarde tranquila, paseaba mi bici por ese bosque que tanto me gustaba. De repente, en la orilla del sendero, vi un ciervo desmayado. Desmonté y le di agua de mi botella. Mientras abría los ojos, me miró y señaló mi espalda. Tía, esa mofeta se lleva tu bici. ¡Qué bueno, Begoña! Qué divertido, me gusta, sí, sí. Muy bien, qué forma de unir la mofeta y la bici. Ah, elegiste dos elementos complicados, porque, bueno, a mí una mofeta me parece un elemento súper complicado. Muy bien, Begoña, qué divertido, muy chulo. Vale, María José también ha puesto en el chat su texto. No sé si lo quiere leer ella o lo leo yo. Bueno, lo leo yo. Sé que eres muy veloz, que tus plumas son magníficas y tu genio es difícil, pero la avestruz Felisa tenía un problema, sufría de hiperactividad. Por tanto, mis anteojos son inservibles. Ah, qué bueno, muy genioso. Qué bueno. Unos anteojos un poco mágicos, ¿no, María José? Qué bueno. Muy bien. Es que fijaros, a mí el binomio fantástico es una técnica que me gusta mucho por eso, porque como hay que mezclar dos elementos tan dispares, es que surgen cosas muy, muy ingeniosas. Yo recuerdo hace años, cuando yo en su día como alumna tuve que hacer el ejercicio, me tocó una guitarra y una zanahoria. Fijaros, ¿no? Qué combinación, una guitarra y una zanahoria, ¿no? Bueno, pues creé me acuerdo, es que fijaros que, este tipo de ejercicios, si salen de aquí historias así peculiares, que es el día de hoy que todavía recuerdo mi ejercicio, ¿no? Y recuerdo que creé a un chico que tocaba la guitarra, pero le faltaba una mano, y entonces decidió usar la zanahoria a modo muñón, digamos, se había como atado la zanahoria al brazo y a modo muñón, y con eso tocaba la guitarra, con la zanahoria en su brazo. O sea, y ya solamente la imagen visual me parece tan loca que tiene mucha fuerza, ¿no? Es lo que me gusta del binomio fantástico, que surgen historias increíbles, ¿no? Venga, ¿qué más quiere leer su binomio? Vale, Bea también ha puesto en el chat otro binomio, lo voy a leer. La avestruz que tan miedosa se creía, al escuchar una sutil melodía, tuvo que sacar su cabeza para descubrir una preciosa gramola en la lejanía. Uy, pero fíjate, aquí Bea muy bien, aquí Bea ha escrito un poema en rima. Esto es un poema en rima, Bea, qué guay. La avestruz que tan miedosa se creía, al escuchar una sutil melodía, tuvo que sacar su cabeza para descubrir una preciosa gramola en la lejanía. Sí, sí, es un poemita. Me recuerda incluso a esos poemas, me lo imagino ilustrado incluso, ¿no? Como un poema ilustrado, como esos cuentos infantiles, ¿no? Que tienen ese tipo de texto. Muy bien, Bea. Vale, Judith, pues si quieres escribirlo, lo leemos. Vale, Judith en el chat también ha puesto un texto. Él siempre iba acompañado de ella en sus paseos, confidente de sus aventuras. Eran inseparables, el elefante y su cámara. Muy bien, Judith. Sí, es un texto muy breve, o sea, cumple esa regla del microrrelato. Porque de hecho hay microrrelatos que pueden ser incluso de una sola oración, de una línea. O sea que hay microrrelatos muy, 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 muy breves. Quizás en el tuyo, Judith, fíjate, sí que me hubiera gustado conocer un poquito más la historia del elefante y la cámara, por decirte que hubieras seguido la historia, pero muy bien. Muy bien, él siempre iba acompañado de ella en sus paseos, confidente en sus aventuras, eran inseparables el elefante y su cámara. Sí, muy bien, bueno, sí, muy bien, es un micro relatito de esa amistad, ¿no? Entre el elefante y la cámara, como si la cámara tuviera vida incluso. Muy bien, Judith, me gusta. Qué guay, sois grandes literatos, lo tengo que decir, grandes literatos y literatas. Venga, ¿quién más quiere leer su binomio? Tony, ¿quieres leer tu binomio?
O Elisa, Arturo. Me lanzo. Venga. Es cortito, ¿eh? Voy. Harto de reptar, el cocodrilo ahorró y ahorró para comprarse lo último en transporte. Se fue a la ciudad y regresó con su ciclodrilo de color azul. ¡Ah, qué bueno! Su ciclorrilo. Ciclodrilo. Qué bueno, mira lo que preguntaba antes Blanca, ¿no? De inventar palabras. Pues mira, Blanca, este es un buen ejemplo de que cuando inventamos palabras puede dar muy buen efecto, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Además lo que te comentaba antes, ¿no? Que cuando inventamos palabras, al lector le tiene que quedar claro que esa palabra inventada ha sido a conciencia, que no es un error, ¿no? Y en este caso, en el caso de Tony, claramente es una palabra inventada buscada, ¿no? Y en fin, le da ese puntito de ingenio extra a tu texto. Qué guay, Tony, me ha gustado mucho, muy bien. Soy un gran cuentista. Me gustan ¿Eres un los gran cuentos. cuentista? Sí, para críos sobre todo. O sea, ¿te gusta escribirlos entonces, cuentos? Sí. Los cuento, no los escribo, los cuento. Ah, vale, que los cuentas. Sí. Bueno, pues oye, pero a lo mejor tienes el oído muy acostumbrado a ese tipo de narrativa y fíjate, de alguna forma la trasladas también en tu propia escritura. Sí, sí. Elisa, ¿quieres leernos tu binomio? El micro, Elisa. Es muy cortito, ¿eh? La cebra solitaria que no vivía en la selva y no conocía otro sonido distinto a la voz de su criador, estaba triste, hasta que oyó la canción que él siempre le cantaba. Pero no era su criador, sino un extraño objeto llamado gramola. Pues muy bien, también. ¿Qué os parece? Podéis opinar también de los compis, ¿vale? De las compas. Muy bien, Elisa. Muy bien, me gusta. Sí, sí, sí. Qué bien. La verdad es que tenéis mucho ingenio, lo tengo que decir. No sé si es porque se nota que venís en fin, de profesiones relacionadas con la comunicación o qué, pero desde luego sí que tenéis ingenio, ¿eh? Estoy muy contenta. Sí, sí. Vale. Bueno, Begoña y Judy sé que compartieron en el chat, Bea también. Bueno, nos queda un poquito tiempo, nos queda como unos 10 minutos. Yo, de hecho, a las 7 me tendré que ir más bien puntual porque a las 7 empiezo otro taller, o 7:05, entonces no podré alargarme mucho, ¿vale? En el PDF que os haré llegar de alguna forma, que hablaré luego con María José para ver cómo os lo hago llegar, pero quiero haceroslo llegar, ¿vale? En el PDF, como os decía, hay distintas técnicas de creatividad, aparte del binomio. Entonces, bueno, yo os animo incluso que, si os apetece en cualquier momento, hagáis los ejercicios. Y si os apetece incluso compartirlos conmigo, yo encantada, ¿vale? O bien los podéis compartir en el propio foro de Zaragoza Activa, que a mí me llega la notificación, o si queréis incluso hacérmelos llegar, pues no sé, por correo Bueno, por cierto, os cuento incluso, si me seguís en la red social de la escuela, el Laboratorio de Sueños, hemos lanzado una iniciativa que es con el hashtag Escribe que yo te leo, ¿vale? El hashtag Escribe que yo te leo. Y entonces, si cualquier persona, o sea, es una iniciativa, es un reto de escritura, ¿no? Cualquier persona puede, si publica en su red social en modo público un texto breve, que puede ser narrativo o poético, que tenga alguna relación con el confinamiento y con ese hashtag, yo estoy recopilando todos los textos, los difundo también a través de mis redes sociales, y cuando termine el confinamiento vamos a publicar un fanzine. No sé si sabéis lo que es el fanzine. Un fanzine es como una revista, digamos, autogestionada, autodiseñada. Es un fanzine, publicaremos un fanzine recopilando todos los textos y lo publicaremos tanto en papel como digital y lo distribuiremos por Zaragoza y por donde podamos. Entonces, si os apetece participar, es simplemente en vuestra red social colgáis un texto con el hashtag Escribe que yo te leo, colgadlo en modo público para que yo pueda recibir esa notificación y bueno, es una forma de poder leeros si os apetece, ¿vale? Y si no, pues me seguís en redes sociales también y bueno, ahí pues
pues me podéis localizar por correo electrónico, teléfono, o sea, que cualquier cosita que necesitéis o queráis compartir conmigo, yo felicísima de la vida, ¿vale? Entonces, si queréis, como quedan 5 minutos, queréis que... bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ya está. Porque quiero que habléis más, vosotros y vosotras. Entonces, vamos a hacer el ejercicio del objeto cuentacuentos. Así que en estos 5 minutitos quiero que cojáis un objeto que tengáis así a mano, un objeto cualquiera, algo que tengáis a mano. Por ejemplo, Blanca un boli, Arturo, ¿qué es eso, Arturo? ¿Como una grabadora o algo así? ¿Una radio? Ah, qué chulo, es una radio, ¿no? Qué guay, hacía tiempo que no veía una radio así. Ahora estoy tan acostumbrada a que todo sea por internet. Vale, Arturo, una radio. ¿Qué más tenéis por ahí? ¿Qué habéis cogido? Vale, Tony, un rotulador de estos fosforitos. Elisa, un reloj, ¿no? Despertador. Vale, y luego, vale, Begoña dice que unas gafas. Vale, bueno, quienes estéis activos todavía en el taller tenéis un objeto a mano, ¿verdad? Vale, pues ahora lo que quiero, quienes queráis hacerlo por audio y que no a través del chat, quiero que nos contemos, o sea, no escribiendo, ¿vale? Sino hablando, o quien esté por el chat escribiendo, quiero que contéis una función diferente a la correspondiente al objeto. Por ejemplo, en vez del rotulador, que su función evidentemente es rotular y escribir, pues que tenga otra función, que no tenga nada que ver con la suya. O sea, buscad una función a ese objeto, dadle una función a ese objeto que sea totalmente distinto a su función correspondiente, ¿vale? Y entonces, quienes tengáis audio lo contáis y quienes no tengáis audio lo escribís. Venga, que tenemos 5 minutitos, venga, así algo improvisado. Esto es un ejercicio de improvisación, ¿eh? No tenemos que pensar demasiado. Venga, ¿quién se anima? Que tenemos que ir acabando ya. Yo en este caso el reloj, que es reloj pisapapeles. Realmente lo utilizo más como pisapapeles que como reloj. Muy bien, por ejemplo, es un reloj que sirve de pisapapeles. Muy bien. Sí. Y luego, por ejemplo, Cristina aquí, no, Begoña dice, las gafas me sujetan el pelo para que no me molesten los ojos, que es una maravilla. Pues, por ejemplo, las gafas tienen una función que es de sujetar el pelo. Vale, ¿qué más quiere dar la función a su objeto? A mí este boli me ayuda cuando estoy pensando o algo, pues estoy así o le estoy dando vueltas y con el ruidito y tal, pues me ayuda un poco eso a pensar, a inspirarme, a encontrar una solución. Vale, entonces sería un boli antiestrés, por ejemplo, o creativo, Sí. Es un boli generador de ideas. Más bien, más como inspirador o algo así. Inspirador, sí. Un boli inspirador, me gusta. Yo quiero uno también. Muy bien, Blanca. Tony. A mí sí me ha ocurrido rotulador linterna nocturna para levantarse. Muy bueno. Sí. Claro, como es fosforito, un rotulador linterna. Muy bien, claro. Vale, a ver si alguien más por aquí ha contado algo. Vale, nada, hay gente que ya se está como despidiendo. ¿Vale? Judy dice que como anillo, el objeto que sacó Judy, que no sé cuál era, a una cinta washi tape, dice que como anillo. Ah, pues mira, Judith, un anillo muy original, claro, seguro, porque además esas cintas suelen ser muy, muy chulas. Vale, y Bea dice una goma sacapuntas como objeto antiestrés, abriendo y cerrando la tapa o dándole vueltas. También, sí, pues sí, además yo tengo varios de esos objetos antiestrés que cuando quiero como matar a alguien cojo el listo. Muy bien. Vale, pues bueno, ya son las 7, no sé si alguien tiene algo más para compartir. Vale, Blanca nos ha puesto ahí su Instagram en el chat, por si alguien quiere seguir a Blanca, que yo la buscaré también. Bueno, pues, ¿queréis preguntar algo así rápidamente, fugazmente, antes de irnos? ¿Alguna duda o algo que se haya quedado así en el aire? ¿Nada? ¿Todo clarísimo, entonces? ¿Todo súper clarinete?
Bueno, pues nada, antes de irme, por supuesto que es un placer haberos conocido y ojalá nos podamos ver de nuevo prontito, incluso personalmente, que será mucho mejor, aunque a mí online también me gusta mucho trabajar, pero bueno, personalmente tiene otro rollo, ¿no? Así que, pues bueno, cuando queráis nos podemos ver, podéis seguirme en redes sociales o contactar conmigo cuando queráis para lo que necesitéis. Y bueno, que me ha encantado, que habéis estado muy bien, muy brillantes. Los haikus han salido fenomenales y los microrelatillos también, los binomios. Y bueno, os enviaré el PDF, como os digo, ¿vale? Ya ahora miraré a ver cómo os lo puedo hacer llegar, os lo enviaré. Y si hacéis los ejercicios y queréis compartirlos con esto del hashtag que os comentaba antes, pues yo feliz, la verdad, me encantaría leeros.